Ha comenzado la campaña de la declaración de la renta y Alberto Núñez Feijóo no ha perdido la ocasión para atacar al gobierno, atacar en general la situación y el comportamiento de la economía española y en realidad, como ya nos podíamos imaginar, lo hace recurriendo a la mentira y a la manipulación sistemáticamente. Esto es una pena, que estemos tan acostumbrados a ver a dirigentes políticos, ya sean gobernando, ya sean en la oposición, mintiendo, porque aquí parece que no pasa nada, no puedes decir cualquier barbaridad que se puede demostrar que es mentira, que es falsa, lo voy a hacer ahora aquí con vosotros, y no pasa nada, les da igual, ni les pasa factura en lo político ni en lo electoral. Así que estamos en un mundo que no sé si es que nunca hemos salido de un mundo lleno de mentiras y de manipulaciones y de falsedades. Quiero creer que sí, que en el pasado esto era mejor. Pero insisto, estamos en un mundo en el que ya la mentira se ha normalizado y ahora es a ver quién miente más y sin que se le pase demasiada factura, que apenas le suele pasar, ¿no? En fin, no me quiero alargar con esto, vamos a ir al grano porque es un vídeo de menos de un minuto de Feijóo en el que está en un plató de televisión hablando de eso, de la campaña de declaración de la renta, y os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? En España se pagan muchísimos impuestos, la deuda ha subido muchísimo, estamos mucho peor que la Unión Europea, todo mentira. Todo mentira, en el mejor de los casos parcialmente mentira, ¿vale? O con un sesgo muy determinado. Así que vamos a hincarle el diente a esto. Bueno, aquí tenéis el vídeo, él mismo lo tuiteó, ¿vale? Se puede ver en su cuenta de Twitter, bueno, sigo llamando Twitter a la red social X. Él dice, los españoles pagamos más impuestos que nunca y tenemos más deuda que nunca. Lo primero es parcialmente falso y lo segundo es absolutamente falso, ¿eh? Pero vamos a ir escuchándolo, creo que el volumen está así, perfecto. Esta campaña de la renta es la campaña de mayor presión fiscal en la historia de España. Y es que los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más en impuestos de lo que pagábamos en el año 2019. Es que fijaos la argumentación. Aquí los que estáis habituados a escuchar este tipo de mentiras y manipulaciones ya sabéis de qué va la historia. O sea, tú no puedes hablar simplemente en términos absolutos de una variable que va creciendo mucho en el tiempo de forma automática y casi siempre que lo hace así, ¿no? Como la recaudación impositiva. 140.000 millones de euros, no sé cuánto ha dicho, lo que sea. Esa cantidad, decirla en euros, en valores absolutos, no te cuenta nada. Es como si dijésemos, por ejemplo, que en el planeta Tierra este mes hay 100.000 personas más. Y dice, ostras, 100.000 personas más. ¿Pero eso cuánto es? Tendremos que relativizarlo en función de cuánto venía siendo antes o de cuánta población hay en el mundo. De alguna forma tienes que relativizarlo para conocer su magnitud, contextualizarlo, ¿vale? Y este es el típico truco de, a ver, la recaudación impositiva siempre va subiendo porque la economía siempre va creciendo, por regla general, cuando hay crisis y recesiones, no, obviamente, ¿no? Entonces, decir que la recaudación ha aumentado es no decir nada, de verdad. Tendrías que decir, ha aumentado más que antes o ha aumentado el peso sobre el tamaño de la economía. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, Feijóo miente con este tema, como podéis imaginar, y de forma sencilla, y lo desmontamos con unos simples gráficos para que se vea. Aquí tenemos la evolución de los gastos totales y de los ingresos totales del Estado español, ¿vale? De las administraciones públicas en su conjunto, y tenemos que la línea roja son los ingresos. Entonces, claro, la recaudación, como yo os decía, en valores absolutos va subiendo, siempre, salvo en los momentos de crisis, ¿vale? En el año 2008 y en el año 2020. Ya hasta en el resto de los años ha ido aumentando. También en los años en los que gobernaba el Partido Popular, como es lógico. Precisamente a una menor velocidad porque había años de recesión económica en buena medida por sus malas políticas económicas, ¿no? Y en los últimos años, que veis ahí que aumenta un montón de 2021 en adelante, es sobre todo por la inflación. Es verdad que el gobierno de coalición actual ha sido muy intervencionista y ha mejorado tanto el volumen de gasto público como el de ingreso público, porque la actividad económica se dinamiza, que eso no es en sí malo, precisamente, sino todo lo contrario, pero además hay que sumarle la inflación, ¿vale? O sea, si ahora hay que pagar más salarios, por poner un ejemplo sencillo, a los empleados públicos para que no pierdan capacidad adquisitiva, pues efectivamente las administraciones públicas tendrán que gastar más dinero y por el mismo hecho también recaudarán más dinero porque la gente tendrá más renta, los precios son más altos, se paga más IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso sube tanto el gasto público y el ingreso público en valores absolutos. Si queremos relativizar esto y hacer comparaciones rigurosas, lo que hay que hacer es
compararlo con algo, por ejemplo, el Producto Interior Bruto. Y esto es lo más riguroso, se podría comparar con otras variables, pero desde luego esto es lo más utilizado. Y aquí podéis ver, de nuevo, la línea roja son los ingresos en comparación con el Producto Interior Bruto. ¿Está más alto que nunca, como ha dicho Feijóo? No, ¿vale? Y además son datos solo de 1991, pero vemos que, por poner solo el ejemplo más claro, en el año 2020 estaba más por encima, que era porque había caído el Producto Interior Bruto y eso era, de verdad, era una anomalía. Pero da igual, incluso aunque nosotros dijésemos, a ver, está muy muy alto, ¿no? Lo que hay que hacer es partir de la premisa de que oye, tener más recaudación impositiva sobre el Producto Interior Bruto no necesariamente tiene por qué ser malo. Fijaos que a veces aumenta mucho después de una crisis, pero lo que ocurre también es que cuando hay mucha actividad económica, hay mucha mayor recaudación y se sube más la recaudación que lo que aumenta el Producto Interior Bruto, pues al final este porcentaje puede aumentar. Recordemos, impuestos se le pueden poner a las grandes empresas, a las grandes fortunas, a la persona que tiene muy poco ingreso. Entonces, este valor por sí mismo no nos está diciendo gran cosa. Si queremos aceptar incluso lo que está diciendo Feijóo de que hay mayor recaudación que nunca. Que fijaos que ha utilizado un dato tramposo en valores absolutos, pero nosotros dándole la mejor lectura posible decimos, vamos a ver, vamos a comparar el Producto Interior Bruto. ¿Hay una presión fiscal elevada? Pues desde luego esta es de las más elevadas de las que tenemos. Eso no necesariamente es malo. Porque, insisto, tiene que ver con la actividad económica, tiene que ver también con a quién le has puesto los impuestos. Por ejemplo, si tú dinamizas o sacas de la economía sumergida a un montón de gente, como ha hecho este gobierno, toda esa gente que antes apenas tributaban porque estaban en B, ahora pasan a tributar. ¿Eso es malo? No es malo, al revés, tienen mejores condiciones y están pagando impuestos porque se lo pueden permitir. ¿Eso es malo? No. ¿Que las grandes empresas paguen más impuestos por su beneficio es malo? No es malo. ¿Que las grandes fortunas paguen más por toda su renta y su riqueza es malo? No es malo. Entonces, por favor, vamos a ver si hacemos pedagogía y le explicamos a Feijóo que hablar del monto de recaudación no es lo importante. Y hablando de cuestiones como esta de la mayor presión fiscal de la historia, ¿no? Si nosotros nos vamos a 1978, fijaos que tenemos rangos salariales en los que se tributaba más del 60% de tus ingresos. Significa que por cada nuevo euro que ganabas, a partir de un determinado renta ya eres bastante rico, pagas más de 60 céntimos, ¿vale? En aquella época eran pesetas, pero entended a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, oye, no puedes decir que ahora en el año... Porque ahora tenemos en el 45% que depende de las comunidades autónomas. Es más complejo, pero en ninguna comunidad autónoma ahora mismo se paga más del 60% de lo que ingresa. Así que podríamos decir, contestando a Alberto Núñez Feijóo, que no es el momento en el que más recaudación hay ni el que la gente está pagando más por IRPF, porque estaba vinculando con eso, ¿no? Con la declaración de la renta en la campaña. Así que, si nos vamos al pasado, en 1978, había gente que incluso pagaba mucho más. ¿Por qué no te quejas de esos años? Y al revés, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ya quisiésemos esos tipos marginales porque significa que la gente más acaudalada está aportando más y por lo tanto no está siendo tan poderoso ni acumulando tanta riqueza y generando tantas desigualdades. Pero sigamos porque, aunque el vídeo es muy corto, dice muchas cosas en muy poquito tiempo. Acaba de salir ahora un informe sobre la presión fiscal en España. La presión fiscal en España en los últimos 7 años ha subido el 1,9% en términos de PIB y en la media de la Unión Europea ha bajado el 0,9%. Si te cuentan esos datos, dices, ¡qué barbaridad! España es un infierno fiscal, ¿no? Porque ahí ha dicho, la presión fiscal, os recuerdo, es la recaudación dividida en porcentaje del PIB, que ese es el buen indicador, ojo, que no estás utilizando valores absolutos, ahora ya lo has relativizado, son valores relativos, ha aumentado en España un 1,7 y en la Unión Europea ha aumentado solo ¿cuánto ha dicho? Un 0, no sé qué, ¿no? O ha bajado, incluso dice que ha bajado, ¿no? Bueno, ¿partiendo de qué nivel? Esa es la clave, ahí está la manipulación. No es lo mismo decir España ha aumentado su presión fiscal partiendo de los últimos puestos del ranking y la Unión Europea ha bajado un poco su presión fiscal partiendo de un nivel mucho más elevado. No es lo mismo y eso es lo que vamos a hacer viendo los datos. Fijaos, en el gráfico de la izquierda se puede ver como España actualmente, los últimos datos son de 2023, tiene una presión fiscal del 37%. La media de la Unión Europea es 40%. ¿Vale? O sea que estamos por debajo. Si vamos a ver la evolución es a la que se refiere Feijóo, que parece cierta, por lo que vemos en el gráfico, a la derecha lo podéis ver, ha aumentado 1 y pico puntos porcentuales del PIB,
pero porque partía de un nivel muy bajo. Todavía seguimos estando por debajo de la media de la Unión Europea. Fijaos, estamos hablando de un montón de países que tienen mayor presión fiscal que España. Entonces, uno, denuncia de la utilización de los datos, porque me estás hablando de cuánto ha aumentado en no sé qué tiempo sin decirme desde qué punto ha partido. Es como si dijésemos que, no sé, en una clasificación de fútbol, ¿no?, en primera división, un partido, dijésemos, este equipo ha subido 5 puestos y este otro ha bajado 1. ¿Cuál es mejor? Pues depende del puesto en el ranking en el que estuviese. Y aquí se ve clarísimamente cómo España está en una posición baja. ¿Ha mejorado en los últimos años? Sí, y menos mal, porque fijaos, ¿cuáles son los países con mayor presión fiscal de todos? Que presión fiscal es una palabra horrible que tiene connotaciones negativas, pero depende de quién sufra la presión fiscal, es decir, de quién pague los impuestos, puede ser muy positivo. Estamos hablando de Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, ¿vale? Y ya luego Italia y tal. Pero esos primeros países, ¿a alguien le parece que funcionen mal? ¿Que se viva mal? ¿Que sea un infierno fiscal? ¿Que la gente esté agobiada y que tenga muy mala calidad de vida? No, obviamente tienen buenos servicios públicos, buenos puestos de trabajo, bien remunerados, buena protección social, buena cobertura. Es lo que queremos. Por favor, Feijóo y los conservadores y de derecha y liberales, meteos en la cabeza que lo que queremos es mejorar precisamente la presión fiscal para reducir las desigualdades de renta y de riqueza, porque así funcionan mucho mejor las economías. Y continuamos, porque ya os digo que cuenta muchas cosas. El incremento de la recaudación de la renta ha sido de un 47% en los últimos años, mientras que el Producto Interior Bruto ha subido un 7,5%. La verdad es que se está luciendo con todos los trucos aritméticos o matemáticos para manipular. Fijaos, dice, la recaudación ha aumentado muchísimo, ¿no? Dice, no sé cuánto ha dicho, un 47%, y el Producto Interior Bruto, que es con lo que se relativiza, solo ha aumentado un 7,5%. Pero cuidado. Eso es trampa. Y lo voy a explicar. La recaudación en porcentaje del PIB, ese es el indicador que ya hay que ver si sube o baja, como hemos visto antes. Y luego darle la interpretación de si es bueno que baje o suba, ¿vale? De bajando al detalle, de quién paga los impuestos y tal. Pero en cualquier caso, utilizar lo que ha crecido una variable en términos aritméticos, en porcentaje, y compararlo con lo que ha crecido otra, eso es trampa, eso es una falta al rigor muy grave y se va a entender muy bien con este gráfico. Si tenemos un valor que es más pequeño que el otro, como en este caso ocurre con la recaudación obviamente es más pequeña que el PIB, no sé si está en torno al 37, hemos visto, ¿no? El 37%, más o menos he hecho esto aquí a ojo, ¿vale? Para que se vea. Si aumentan, vamos a suponer que aumentan exactamente lo mismo, ¿vale? En la recaudación, como es un valor más pequeño, en términos aritméticos, aumenta mucho más, ¿vale? Esto son matemáticas. Esto es algo que todo el mundo debería conocer. Si tú tienes un valor pequeño, cualquier incremento que tengas, en términos aritméticos, en términos porcentuales, vas a crecer un montón. Es como si tú, yo qué sé, tienes 1 euro, ganas otro euro, has aumentado un 100%. Y en cambio, si tú tienes 100 euros y aumentas lo mismo, 1 euro, ¿cuánto has aumentado? Un 1%. Creo que en este dibujo se puede entender más o menos como, aunque sea la misma cantidad monetaria, para el caso de la recaudación es aumentar un 44%, porque partes de un nivel más bajo, y en el caso del PIB podría ser simplemente un 7%, ¿vale? Así que cuidado, no me hagas trampa con los incrementos de valores porcentuales. Es que el que hay detrás, diseñándole todo el discurso y dándole los datos a Feijóo, lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente. No es un ingenuo, no es un incompetente, es simplemente una persona malvada que sabe manipular los datos para decir, si decimos esto, suena horrible y le va a hacer mucho daño al gobierno, que es lo que queremos hacer. La verdad no importa. ¿Estamos manipulando? No importa. Lo que queremos es generar un ambiente de hastío y de cabreo con respecto al gobierno. Y lo hacen de esta forma, sibilina. Así que necesitamos mucha pedagogía para estar protegidos frente a este tipo de mentiras. Y vamos ya con la última, que es la más grave de todas, precisamente. Y la más fácil de desmontar. Por tanto, los españoles pagamos más impuestos que nunca y tenemos más deuda que nunca. Mentira, ¿no? O sea, lo de los impuestos ya lo hemos abordado, pero lo de la deuda es mentira. Volvemos con el típico truco de hablar de las variables en términos absolutos.
Si nosotros hablamos en términos absolutos, sí, la deuda pública es la más alta que nunca, como en todos los países del mundo ahora mismo, bueno, en cualquier momento. O sea, como la deuda pública es algo, en términos absolutos, que tiende a crecer porque las poblaciones, porque las economías tienden a crecer, pues eso y decir nada es lo mismo, ¿vale? Dice que la deuda pública en valores absolutos en euros ha aumentado, es no decir nada. Compáramelo. ¿Con qué? Con los ingresos, con los gastos, con el Producto Interior Bruto, que es lo que se suele hacer, ¿vale? Entonces ahí tenéis el Producto Interior Bruto a precio de mercado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que es la línea negra, que ha crecido más rápido que lo que ha crecido la deuda pública, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que tenemos cuando ponemos en relación? Porque aquí más o menos se intuye, ¿no? La línea negra está más empinada que la línea roja, pero si nosotros lo ponemos en relación, que es deuda pública sobre el porcentaje del PIB, tenemos que este indicador lleva 4 años bajando. 4 años bajando, ¿vale? Ese es el indicador que debería preocupar incluso a un economista ortodoxo. Ya no estoy aquí hablando de que la deuda pública sea perfectamente sostenible aunque siga creciendo. No me voy a meter en berenjenales, ¿vale? Simplemente utilizando el discurso ortodoxo, la deuda pública está bajando. Eso, para ellos, debería ser algo bueno, pero es deuda pública en porcentaje del PIB, ¿vale? Es lo que hay que relativizar. No tiene sentido que en una combinación me estés diciendo que una variable esté aumentando mucho sin decirme cuánto está aumentando la otra. Es como si yo, no sé, a veces he utilizado este ejemplo que no sé si lía más o aclara más, pero en un café con leche hay café y hay leche. Si me dices, oye, te estoy echando un montón de café, pues si no me dices cuánta más leche estás echando no me sirve de nada, porque si me echas más de leche que lo que me estás echando de café, al final está perdiendo intensidad el café, ¿no? En esa bebida. Así que aquí lo mismo. No me digas cuánto aumenta la deuda pública, pónmelo en relación con la capacidad de pago que tiene la economía o con el tamaño que tiene la economía o la capacidad de pago que tiene el Estado, lo que quería decir. Así que, nada, aquí tenéis. En menos de un minuto, ¿cuántas manipulaciones y mentiras hemos detectado? 4, ¿vale? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es una metralleta de bulos y manipulación. E insisto, es algo pensado, no es un error, no es incompetencia, no es una equivocación, no, es algo meticulosamente planeado para hacer daño al gobierno, aunque mientas, porque a esta gente, la verdad, no le importa absolutamente nada, solo le importa hacer daño a su adversario político. Qué pena y qué vergüenza. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.